quienes tienen dentro de su vida el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo lo tienen toda persona cristiana desde el mismo momento en que aceptó al Señor Jesucristo como Salvador de su alma. 2. Lo tiene todo aquel que se mantiene en santidad dentro del Evangelio. 3. Lo tienen los que no han practicado ningún pecado de muerte después del bautismo. El Espíritu Santo no mora en personas que sirven a Dios y al mismo tiempo a Satanás el diablo, o sea que viven haciendo cosas buenas y cosas malas. Ellos solo se engañan a sí mismos. ¿Qué dice la Biblia? En Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8 dice, no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos, moriremos espiritualmente para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna en Cristo Jesús y en el cielo. Algunas otras referencias bíblicas. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 13 en adelante dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. En Primera de Corintios capítulo 6, versículo del 19 en adelante dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el que tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 4, versículo 30 en adelante dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos con otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 9 dice, pero si el Espíritu de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene al Espíritu de Cristo, no tiene a Cristo, o sea que no es de Cristo. En Isaías capítulo 42, versículo 1 dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. O sea que el Espíritu de Dios lo envió a su Hijo amado Jesucristo acá a la tierra. Y pues también por medio de Jesucristo nos lo envió a nosotros los que obedecemos su santa palabra. En 2 de Corintios capítulo 1 versículo 21 en adelante dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 5 dice, Dios mismo nos ha preparado para esto y, como garantía, nos ha dado su Espíritu Santo. En Isaías capítulo 11 versículo 2 dice,
y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si alguien ya pecó de muerte después del bautismo, ya no tiene el Espíritu Santo, ya lo abandonó, y desde ese momento en que pecó, entró a su vida el espíritu del diablo que ya había salido de él o de ella, y con otros 7 espíritus inmundos más. Al aceptar a Jesús, salió, y al pecar volvió a entrar acompañado de 7 espíritus más, y se quedará así para siempre. Confirmemos en la Biblia. En Mateo capítulo 12, versículo de 43 en adelante dice: cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Ya el cristiano ha abandonado otra vez el evangelio y por eso está vacío. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Confirmemos. En segunda de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y se lo traga otra vez, y la puerca lavada con la sangre de Cristo a revolcarse en el cielo y volverse a llenar de charco, lodo y pecado, con todas las inmundicias que antes hacía, las volvió a hacer. Pierde la salvación, pierde el derecho de ir al cielo con el Señor Jesús, hacia donde su Padre Celestial. El pastor le puede decir: reconcíliese, no hay problema, pecó, pero pídale perdón al Señor y reconcíliese. Ese es un predicador torcido que no predica la verdad. La Biblia no lo dice así. La Biblia en Hebreos dice que es imposible que los que una vez gustaron el don celestial de Dios y se recayeren y volvieran atrás, sean otra vez renovados para arrepentimiento y salvación. Es imposible, dice ahí.